Buenos días por la tarde, estimados compañeros del grupo 1 IV22. A continuación el podcast de la clase del día 22 de septiembre del 2023 con el tema operaciones con fracciones. Espero les guste, le entiendan y sobre todo aprendan. En este video vamos a ver lo que es la suma, multiplicación, división de fracciones, factor irreducible, la fracción mixta, la fracción propia e impropia. Y empezamos con la suma. Sean a sobre b más c sobre d pertenecientes a los números racionales, aplicaremos el siguiente procedimiento. A sobre b más c sobre d es igual a por el mínimo común múltiplo de b por d entre b más c por el mínimo común múltiplo de b y d sobre d. Todo esto dividido entre el mínimo común múltiplo de b y d. A continuación, cómo se llega a este procedimiento. Primero tenemos que a sobre b más c sobre d es igual a sobre 1, puesto que todo número dividido entre 1 da el mismo número, entre b sobre 1 por mínimo común múltiplo de b y d sobre mínimo común múltiplo de b y d. También tenemos que todo número dividido entre sí mismo te da 1. Esto más c sobre 1 entre d sobre 1 por mínimo común múltiplo de b y d entre mínimo común múltiplo de b y d. Si se dan cuenta, no afectamos a nada. Solamente sigan conmigo. Como siguiente paso, ejecutaremos la operación que tenemos abajo. Se queda igual a sobre 1 y c sobre 1, teniendo b por mínimo común múltiplo de b y d y 1 por mínimo común múltiplo de b y d. Se queda ahí como lo tenemos. De igual forma, d por mínimo común múltiplo de b y d sobre 1 por mínimo común múltiplo de b y d. Ahora pasaré la operación de abajo a arriba, ¿no? Ahí si se dan cuenta es lo mismo, con la diferencia de que está subrayado, encerrado, el mínimo común múltiplo de b y d. Significa que lo dejaremos ahí. Y pasaremos el b y el otro mínimo común múltiplo a la parte de arriba de la fracción. Pasaría como el b sería denominador del mínimo común múltiplo, que sería su numerador, de la misma forma del lado derecho. Si se dan cuenta, pasa igual. Por cuestiones de espacio pasaremos la operación de abajo a la parte de arriba. Y tenemos que a sobre 1 por mínimo común múltiplo de b y d sobre b entre mínimo común múltiplo de b y d más c sobre 1 por mínimo común múltiplo de b y d sobre d entre mínimo común múltiplo de b y d nos da como resultado la operación de abajo, que si se dan cuenta es la misma que tenemos en la parte de arriba. Hemos llegado al método. En este caso es a por mínimo común múltiplo de b y d sobre b más c por el mínimo común múltiplo de b y d sobre d entre mínimo común múltiplo de b y d es el método. Y si se nos dificulta un poco con letras, aquí va un ejemplo con números. Ahora sí que el método ya aplicado. Tenemos que 1/3 más 2/4 es igual a 1 por el mínimo común múltiplo de 3 y 4, o sea, 12, sobre 3, más 2 por 12 sobre 4 entre 12. Desarrollado quedaría como 12/3 más 24/4 sobre 12 es lo mismo que 12 sobre 3, o sea 4, más 24 sobre 4, o sea 6 sobre 12, que es lo mismo que 10 sobre 12, que simplificado nos da 3/6. Y ahora que somos todos unos expertos en la suma, pasamos a la multiplicación. Sean a sobre b y c sobre d pertenecientes a los números racionales, tenemos que a sobre b por c sobre d es igual a por c sobre b por d. Que si nos damos cuenta, como nos enseñaron de chiquitos, la multiplicación es directa. En este caso tenemos a 2/5 por 3/8. Se multiplica 2 por 3 sobre 5 por 8. Quedaría como 6 sobre 40. Simplificado nos da un resultado de 3 sobre 20. Ahí queda ahora sí que el método aplicado, ya sin letras, con números para facilitarnos las cosas. Y ahora pasando con la división, sean a sobre b y c sobre d números racionales, tenemos dos métodos para resolverlo. En este caso el método tradicional, ahí el primero, que es por multiplicación cruzada, y el método de sándwich, que ahí es, ahora sí que ponemos a sobre b arriba, entre c sobre d abajo y queda como un sándwich y tengamos un poco de imaginación. Y veamos ahí un sándwich. Y recuerden que a sobre b es lo mismo que ahora sí que a con el símbolo entre y b.
Y aquí un poco el contexto de los procedimientos, ¿no? Ahora sí que en el primer caso multiplicamos al numerador al numerador A por el denominador D y lo ponemos en la parte de arriba, quedaría como AD. Y multiplicamos el denominador B por el numerador C y ese producto queda en la parte de abajo, quedaría como BC. Y para el segundo método, el sándwich, ahora sí que es lo mismo, pero acomodado de otra forma. Las partes de arriba, no, la parte de arriba y la parte de hasta abajo se ponen juntas y las partes del medio van igual juntas. Y guiándonos por el ejemplo que tenemos a continuación, que sería 3 cuartos sobre 2 quintos, quedaría como 3 por 5 sobre 4 por 2, que quedaría como 15 octavos. Entonces, con el método del sándwich es lo mismo. Ahora sí que ahí si se dan cuenta es 3 por 5 sobre 4 por 2, que nos da 15 octavos. Y hasta ahí se queda, ¿no? Ya. Y como plus, tenemos el factor irreducible, teniendo en cuenta que A sobre B pertenecen a los números reales y A sobre B es irreducible. Sí y solo si A es igual a 1 o B es igual a 1. O también si A es primo o B es primo y su contraparte no es múltiplo de alguno de ellos dos. A continuación, un ejemplo para que quede un poco más claro. Por ejemplo, un noveno o 5 enteros. En un caso el numerador es 1 y en otro el denominador es 1, por lo tanto es irreducible. O 3 séptimos y 11 novenos, ¿no? Ambos son irreducibles. Pero también tenemos el caso del 21 séptimos. El 7 es primo, sin embargo el número de arriba se puede dividir entre 7, por lo tanto aún es reducible, llegando al 3 enteros, donde ahí ya no se puede. Y continuamos con la fracción mixta. En este caso se dice que A, B sobre C es una fracción mixta con A perteneciente a los números enteros y BC a los números racionales. En este caso contamos con un entero 3 cuartos, 3 enteros 8 novenos y menos 5 enteros 3 quintos. Si se dan cuenta, todas las fracciones tienen una parte entera y una parte fraccionaria. Y para pasar de una fracción mixta a pura se hace lo siguiente. Es prácticamente A más B sobre C. Y ya. Y por el contrario, de pura a mixta, teniendo en cuenta que D sobre C es un número racional y D sobre C es mayor, hacemos una división D sobre C, tomando como cociente la parte entera y el residuo el numerador de la parte fraccionaria. Y la base ahora sí que es el divisor y ahí lo ponemos como el denominador. Aquí el procedimiento. A continuación los ejemplos, ¿no? Tenemos 2 enteros 7 octavos es igual a 2 enteros más 7 octavos, que 2 enteros es igual a 16 octavos más 7 octavos, teniendo como resultado 23 octavos, ya es una fracción pura. Y por el contrario, teniendo 12 novenos, 2 entre 9, 1 y sobran 3, 1 entero y 3 novenos. Ahí este procedimiento para que si no se entiende ya con palabras, ahí con los números queda más claro, ¿no? Y ahora pasamos a una parte muy importante, la fracción propia. Sea A sobre B un número racional, entonces A menor que B, entonces A sobre B menor que 1. Ejemplos, 7 octavos, 1 tercio, 5 décimos o 20 sobre 60. Ahí, si se dan cuenta, cumple la regla. Y ya como parte final, la fracción impropia. Sea A sobre B un número racional, entonces A mayor que B, entonces A sobre B mayor que 1. Ejemplo, 13 séptimos, 8 cuartos, 9 quintos, 10 medios. Cabe recalcar que estas son las que se pueden convertir en fracciones mixtas, porque cumplen, ahora sí que la regla, ¿no? Y para los que quieran una actividad ahí para reforzar todo lo que vimos en el video, aquí los dejo. Ahora sí que resolver las operaciones determinando si el resultado es una fracción propia o impropia y llegando al factor irreducible. Espero mucho que este video haya sido de su agrado, les agradezco su atención y su tiempo, también espero que hayan aprendido algo y les deseo buen día, buena tarde y buena noche, hasta luego.